Muy buenos días, hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana que el Señor nos regala. Como ustedes han visto, no estoy con ustedes porque he tenido que hacer un viaje a Costa Rica por asuntos laborales y ministeriales, porque de hecho voy a estar participando en una inmersión comunitaria de una iglesia que trabaja lo que es la misión integral en Costa Rica. Esta iglesia se llama Comunidad Cristiana Génesis y ellos están haciendo una labor social y espiritual en beneficio de las clases más desposeídas de este país. Y se me ha invitado a participar de estos intensivos para líderes catalíticos hispanos, que he estado participando con ellos todos los meses y de manera presencial estuve en septiembre en Miami y ahora me ha correspondido ir hacia una ciudad que se llama Ajuelita en Costa Rica, donde funciona esta iglesia. Así que les pido la oración a ustedes y que el Señor pueda dirigir mis pasos para que este programa que yo estoy recibiendo, este entrenamiento, también lo pueda replicar acá en Santo Domingo, especialmente en nuestra iglesia, aquí en Los Frailes, pero también podernos extender a otras comunidades a través del trabajo que yo llevo a cabo en Sinergia FLT desde el año pasado, específicamente el mes de marzo. Quise hacer una, un culto de manera presencial porque en las transmisiones pasadas he escuchado de algunos hermanos que se le hace difícil conectarse por diversas razones, ya sea el internet, el celular o lo que sea. Entonces no quería que los hermanos perdieran, a estos que se les hace difícil conectarse, perdieran la oportunidad de congregarse como Dios manda, y por esa razón he invitado a Wendy y a las gemelas que me ayuden con lo que es la logística de poder proyectar esta transmisión. También estará disponible más adelante en los diversos medios que están a nuestro alcance como iglesia, para que usted también pueda regresar a ello. Pero sin pérdida de tiempo, yo quiero invitarles a que ustedes presten atención a lo que es nuestro programa para esta semana. El miércoles, si Dios quiere, tendremos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de clamor. Yo todavía el miércoles no voy a estar, pero ustedes como iglesia, si se animan a asistir, pues van a ser bendecidos para que puedan dedicar un tiempo de oración por la iglesia. Si Dios quiere, el jueves ya yo estoy regresando, así que para el próximo domingo estaré con ustedes y seguiremos con nuestros cultos, nuestras prédicas basadas en el Evangelio según San Marcos. Seguimos en la escuela bíblica hablando acerca de proverbios, los estudios bíblicos, y para este próximo domingo entonces tendremos nuestro culto vespertino a las 6 de la tarde, y allí seguimos considerando lo que es este libro de Cherry Bridges, Pecados Respetables, y vamos a estar hablando sobre ansiedad y frustración. Así que si usted en algún momento se ha sentido ansioso, frustrado por algo, pues esta sería una bonita oportunidad para que usted considere eso a la luz de la Biblia y que pueda encontrar algunas enseñanzas valiosas que nos lleven, a pesar de los problemas y a pesar de las situaciones adversas que enfrentamos a diario, pues a poner en las manos del Señor nuestras ansiedades, nuestras frustraciones. Así que usted está invitado para este próximo domingo, si Dios quiere. En esta semana, por razón de internet, no sé qué tan buena será la calidad del internet donde voy a estar, no vamos a tener los devocionales, sino que los retomaríamos en la otra semana de arriba. También vamos a tener tiempos de oración en horas de la mañana, así que váyase preparando para ello. Yo le voy a estar preguntando a usted cuál es la hora que más le conviene para que juntos nos unamos a orar en base a lo que tengan el mejor horario disponible. Y ahí estemos orando por la iglesia, clamando al Señor, gimiendo delante de la presencia del Señor por la iglesia. Así que váyase preparando para esto y por favor organícese también para que nos pueda acompañar en estos tiempos de oración, porque ahora estos momentos que estamos viviendo demanda
que nosotros podamos estar clamando a todas horas delante de la presencia del Señor y hacerlo con una consistencia tal que ese tiempo de oración se convierta en un hábito en nuestras vidas. Es cuanto quería decirles en lo que respecta a los anuncios, así que yo le invito por favor que usted vaya buscando el libro de los Salmos, el Salmo 113, Salmo 113. Así que le invito por favor, le pongo esta música de fondo, que aquí usted ve el tema del sermón y el pasaje bíblico que vamos a estar estudiando, mientras usted busca el libro de los Salmos, Salmo 113, Salmo 113. Muy bien, entonces aquí tenemos el Salmo 113, nos dice de la siguiente forma: Aleluya, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre del Señor. Excelso sobre todas las naciones es el Señor. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el Señor nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla para mirar lo que hay en el cielo y en la tierra? Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo. Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Amén y amén. Les invito, mis hermanos, a que entonemos el himno número 691. Alabemos al Eterno. En este día, mis hermanos, todos los himnos que les estaré compartiendo vienen con la voz incluida. Allí tendremos a un pastor de México tocando el piano. Allí tendremos a los 5 pastores en un himno, los 5 pastores de México, cantando a viva voz, un himno también. Y también tenemos una congregación precisamente en Costa Rica, pero no es donde yo voy a estar, en Los Lagos, en Costa Rica. Esa congregación también va a estar trayéndonos algunos himnos. Así que prepárese y entone con ellos estos himnos y seamos todos bendecidos con esas hermosas alabanzas que se elevan al Padre. El himno número 691, 691. Alabemos al Eterno. Alabemos al Eterno, demos glorias a Jehová, ensalcemos siempre el nombre del Señor. Desde el pueblo que primero vende el sol, el norte allá, hasta el oeste nos esconderemos.
Vamos a orar al Señor, vamos a clamar a nuestro Dios. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana, al acercarnos a ti, venimos, Señor, con ánimo pronto de exaltar tu nombre, de darte a ti la gloria y la honra que tú mereces como nuestro Señor, como nuestro Creador, como nuestro misericordioso, amoroso y bondadoso Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado nueva vida para que así podamos deleitarnos en tu presencia. Nos has dado una iglesia de la cual formar parte y allí desarrollar nuestros dones y talentos y también crecer en la gracia y el conocimiento de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos por ello, Señor. En esta mañana al acercarnos a ti queremos hacerlo con ánimo pronto, con una buena disposición a escuchar tu palabra, a ser edificados por tu palabra que ha de ser predicada, pero también, Señor, a ser desafiados por esa palabra para poner por obra lo que aprendamos, para ser personas de bien en la sociedad, que proclamemos con una vida cambiada en proceso también de ser transformada constantemente las bellas enseñanzas de tu evangelio de manera tangible, de manera tal, Señor, que tu nombre pueda recibir gloria y honra a causa de nuestro testimonio. Te suplicamos, Señor, que tú quites todo obstáculo, todo instrumento del maligno, todo descuido, toda dejadez, toda desidia que pueda convertirse, Señor, en un obstáculo para recibir tu palabra, para crecer en tu palabra, para ser animado en ella. Te pedimos, Padre, que incluso el hecho de estar viendo una proyección no sea una excusa para no recibir tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, pero nuestros corazones deben de estar dispuestos a recibir estas enseñanzas, a no ser oidores pasivos, sino activos, personas dispuestas a ser moldeadas, a ser cambiadas por esa palabra. En tus manos estamos, Señor. Nos ponemos en tus manos. Habla nuestras vidas y permítenos, oh Dios, que también podamos a una voz entonar cánticos, salmos que exalten tu nombre y que sean de edificación a nuestras vidas, Señor. Esto te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a que busquen en sus himnarios el himno número 82. Alma bendice al Señor. Alma bendice al Señor. Himno 82. Entonemos esta preciosa alabanza a nuestro soberano Dios, creador y sustentador.
Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a tener lo que es la lectura del Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg. Hoy nosotros estamos en la pregunta número 69, o lo que es el equivalente al domingo 26. Domingo 26, Catecismo de Heidelberg. Hoy entramos a ver en detalles lo que son los sacramentos. Hoy estaremos leyendo las preguntas y respuestas están basadas en el sacramento del Santo Bautismo. Entonces nos dice así, pregunta 69. ¿Por qué el Santo Bautismo te asegura y recuerda que eres participante de aquel único sacrificio de Cristo hecho en la cruz? Respuesta. Porque Cristo ha instituido el lavamiento exterior del agua, añadiendo esta promesa, que tan ciertamente soy lavado con su sangre y espíritu de las inmundicias de mi alma, es a saber, de todos mis pecados, como soy rociado y lavado exteriormente con el agua, con la cual se suelen limpiar las suciedades del cuerpo. Oiga bien, pregunta 70. ¿Qué es ser lavado con la sangre y el Espíritu de Cristo? La respuesta es recibir de la gracia de Dios la remisión de los pecados por la sangre de Cristo, que derramó por nosotros en su sacrificio en la cruz, y también ser renovados y santificados por el Espíritu Santo para ser miembros de Cristo, a fin de que muramos al pecado y vivamos santa e irreprensiblemente. Pregunta 71. ¿Dónde prometió Cristo que Él nos quiere limpiar tan ciertamente por su sangre y espíritu, como somos lavados por el agua del bautismo? Respuesta. En la institución del bautismo, cuyas palabras son estas: id, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, 16. Esta misma promesa se repite cuando las Sagradas Escrituras llaman al bautismo lavamiento de la regeneración y ablución de pecados, en Tito 3:5 y en Hechos 22:16. Fin de la lectura de el Catecismo de Heidelberg. ¿Qué nosotros podemos aprender acá? Bueno, que el bautismo es un símbolo, es una señal visible de algo que ha ocurrido internamente. El bautismo representa nuestro lavamiento. ¿Lavamiento de qué? Lavamiento de la suciedad del pecado. ¿Qué nos lava nuestros pecados? ¿Qué nos limpia nuestros pecados? La sangre de Cristo. La sangre que fue derramada por Él en la cruz del Calvario nos limpia. Entonces eso es lo que simboliza el bautismo. Pero siempre es bueno hacer una aclaración también, que eso es un error que se conoce en el mundo evangélico en República Dominicana, es que el bautismo no simplemente significa sumergir, sino que cuando, y usted puede buscar esas citas bíblicas que están allí en el catecismo, usted se va a dar cuenta que cuando habla de bautismo no habla de sumergir exclusivamente. Significa sumergir, pero también significa lavamiento. Incluso hay algunas citas bíblicas que están allí en su catecismo que no dicen bautismo, sino dicen lavamiento, purificación, que es el mismo término griego para bautismo. Entonces, cuando estamos hablando del bautismo, estamos hablando de algo que tiene que ver con purificación, con lavar. Cuando usted lava algo, no necesariamente lo sumerge. Cuando usted se lava la mano, usted puede tener un
un agua cayendo y usted se la lava. Usted no tiene que sumergirla en las aguas para estar limpio. Entonces, así mismo es el bautismo. El bautismo, como tal, también se puede realizar de manera como acostumbramos a hacerlo, por inmersión, pero también por aspersión, donde la persona se derrama agua sobre ella, porque también eso es lo que simboliza el bautismo, un derramamiento del Espíritu Santo sobre la vida de esa persona. Pero otra cosa que es necesario que usted aprenda es que nosotros no podemos ser descuidados en cuanto al mandato que el Señor nos da de ser bautizados. Es decir, yo debo, si todavía no he sido bautizado, yo debo de hacer el esfuerzo por quitar todo obstáculo que me impida ser bautizado. Es bueno que nosotros veamos eso, porque hay personas que ven el bautismo como, eso es algo que se va a hacer y ya, que tanto molestar con eso del bautismo. Y eso es peligroso, porque eso puede ser señal de que esa persona todavía no tiene un compromiso cierto con Cristo. Cuando una persona se convierte, lo primero que debe de desear y anhelar es ser bautizada y debe de considerarlo como un gran privilegio. Entonces hay que cumplir con ciertos requisitos, hay que recibir la doctrina, hay que organizar su vida para que entonces pueda dar ese paso de fe y recibir el sacramento del bautismo. El sacramento habla de algo sagrado, por lo tanto usted debe de anhelar participar de ese aspecto sagrado, pero luego de usted ser bautizado, entonces usted también debe de vivir una vida acorde a ese paso de fe que usted dio en el pasado. Tampoco puede minimizar esto. Ya yo lo hice muchos años atrás y ya yo no necesito más nada. No, cada día que el Señor le permite levantarse de su cama, usted debe de honrar ese paso de fe que usted dio a través del santo bautismo. ¿Qué les parece? Entonces le invito por favor a que oremos al Señor. Vamos a clamar al Señor para que nos dé esa gracia de nosotros poder honrar esto que hemos recibido, este sacramento, y que nos lleve a vivir la vida conforme a esa decisión que tomamos tiempos atrás o a esa decisión que queremos tomar para aquellos que todavía no han sido bautizados. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, nosotros acudimos a ti en esta mañana, Señor, y te damos las gracias porque tú nos has permitido considerar este documento histórico que ha pasado la prueba del tiempo, Señor, se ha mantenido como grandes verdades, a pesar de que fueron escritos allá en el siglo XVI, Señor, pues todavía ahora en el siglo XXI lo vemos de gran utilidad, y lo vemos de gran utilidad porque está basado en tu palabra. Tu palabra permanece para siempre, tu palabra es fiel y verdadera, tu palabra va más allá del tiempo y del espacio. Y pedimos, Señor, de que nosotros como hijos tuyos que somos, pues en nuestro diario vivir podamos dar testimonio de esa profesión de fe que hicimos públicamente cuando accedimos a acudir a las aguas bautismales. Padre, pero también queremos suplicarte de que no seamos personas descuidadas en honrar este compromiso que hicimos ante las autoridades que tú habías establecido en ese momento, Señor, de dejar el mundo, apartarnos del mundo y consagrarnos a ti, morir al mundo y resucitar para Cristo, Señor. Que esto sea una constante en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté trayendo a nuestros corazones, Padre, estas convicciones para que no seamos descuidados en nuestro testimonio, para que podamos madurar, Señor, ante todo, Padre, para que podamos nutrirnos de tu palabra y ella nos lleven a honrar esos compromisos que hemos hecho, Señor. También oramos por aquellos que todavía no han sido bautizados, para que tú les concedas, Padre, la prontitud y la diligencia necesaria y la preocupación necesaria para poder honrar este mandamiento, esta ordenanza, este sacramento, Señor, como lo es el santo bautismo. Concédeles a ellos esa madurez para priorizar su vida, para priorizar en su vida este mandato, Padre. Esto te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Mis hermanos, les invito a que entonemos el himno número 235, himno 285, 285, recibí salvación, 285, recibí salvación. Canten, canten mis hermanos, entonemos alabanzas a nuestro Dios. Estoy seguro de que va a ser de bendición a su vida. De paz inundada, mi senda ya esté, ocurra la mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, iré, recibí salvación, recibí salvación, salvación, aleluya, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amenguan mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Recibí salvación, salvación, aleluya, estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Recibí salvación, salvación, aleluya, estoy bien con mi Dios. La fe justifica y paz tengo yo, camino con Cristo Jesús, Él marcha a mi lado, me guía su luz, aleluya, estoy bien con mi Dios. Recibí salvación, salvación, aleluya, estoy bien con mi Dios. Muy bien, entonces ahora sí, mis hermanos, ahora sí vamos a entonar el himno número 235, Majestad. 235, Majestad. Hermoso himno, a mí me gusta mucho ese himno, así que se lo dejo por acá
Entonémoslo, exaltemos a una voz a nuestro Señor y Salvador y démosle a Él la gloria y la majestad divina. 2, 3, 5. Himno 235. Por siempre
En este momento vamos a tener lo que es la lectura del libro de los jueces. Nosotros el domingo pasado quedamos en Jueces 9 a partir del verso 30. Jueces capítulo 9 a partir del verso 30. El libro de los jueces queda, es el séptimo libro de nuestras Biblias, queda después de Josué. Usted tiene a Josué y ahí llega Jueces inmediatamente. Así que lea conmigo. Libro de los Jueces, capítulo 9, verso 30, hasta finalizar la lectura de este capítulo. Cuando Zebul, gobernante de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelech diciendo: Gaal, hijo de Ebed, y sus parientes han venido a Siquem y están alborotando a la ciudad contra ti. Ahora pues, levántate de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y en la mañana, en cuanto salga el sol, te levantarás temprano y atacarás la ciudad. Entonces, cuando Gaal y el pueblo que está con él salga contra ti, harás con ellos lo que te venga a mano. Abimelech y todo el pueblo que estaba con él se levantaron de noche y pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, salió y se paró a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y el pueblo que estaba con él salieron de la emboscada. Al ver Gaal a la gente, dijo a Zebul: Mira, viene gente bajando de las cumbres de los montes. ¿Estás viendo la sombra de los montes como si fueran hombres? Le dijo Zebul. Pero Gaal volvió a hablar y dijo: Veo gente que baja de la parte más alta de la tierra, y una compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul le dijo: ¿Dónde está ahora tu jactancia con la cual decías: ¿Quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que despreciabas? Ahora pues sal y pelea contra él. Y salió Gaal delante de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelech. Abimelech lo persiguió, pero Gaal huyó delante de él, y muchos cayeron heridos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, pero Zebul expulsó a Gaal y a sus parientes para que no se quedaran en Siquem. Al día siguiente el pueblo salió al campo y se lo hicieron saber a Abimelech. Y él tomó a su gente, la dividió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Cuando miró y vio al pueblo salir de la ciudad, se levantó contra ellos y los mató. Entonces Abimelech y la compañía que estaba con él se lanzaron con ímpetu y se situaron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías se lanzaron contra todos los que estaban en el campo y los mataron. Y peleó Abimelech contra la ciudad todo aquel día, capturó la ciudad y mató a la gente que había en ella. Entonces arrasó la ciudad y la sembró de sal. Al oír esto, todos los habitantes de la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo de El-Berit y le informaron a Abimelech que todos los habitantes de la torre de Siquem estaban reunidos. Abimelech subió entonces al monte Salmón, él y toda la gente que estaba con él, y tomando Abimelech un hacha en su mano, cortó una rama de los árboles, la levantó y la puso sobre su hombro, y dijo a la gente que estaba con él: Lo que me han visto hacer, apresúrense y hagan lo mismo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguió a Abimelech, y las pusieron sobre la fortaleza. Prendieron fuego a la fortaleza sobre los que estaban adentro, y murieron también todos los de la torre de Siquem, como 1000 hombres y mujeres.
Después Abimelech fue a Tebes, la sitió y la tomó, pero había una torre fortificada en el centro de la ciudad, y todos los hombres y mujeres, todos los habitantes de la ciudad huyeron allí, se encerraron y subieron al techo de la torre. Abimelech vino a la torre, la atacó y se acercó a la entrada de la torre para prenderle fuego. Pero una mujer arrojó una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, no sea que se diga de mí, una mujer lo mató. Y el muchacho lo traspasó y murió. Cuando los hombres de Israel vieron que Abimelech había muerto, cada cual se fue para su casa. Así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobaal. Fin de la cita, mis hermanos. Aquí nosotros seguimos viendo, como nos podemos dar cuenta, la violencia en la cual estaba la nación de Israel. Tremenda violencia, mis hermanos, que se manifestaba a través de esta actitud de parte del pueblo de no obedecer los mandamientos de Dios, de alejarse de los mandamientos de Dios, y lamentablemente eso trajo como consecuencia lo que fue la derrota de estas personas más adelante. Pero también vemos como dice la palabra, cuando no había jueces en la nación, no había un regente, una persona que fuera fiel a Dios, pues cada quien hacía lo que mejor le convenía. Es la tristeza que nosotros, es lo triste que nosotros vemos cuando las cosas se salen de control o cuando tratamos de hacer las cosas como mejor nos parezca. Mire toda la sangre derramada, toda la maldad que hubo durante este tiempo del libro de los jueces. Pero eso debe llevarnos a nosotros también a reflexionar acerca de nuestro deber de orar por nuestra nación y orar por nuestro país para que pueda encaminarse por sendas de justicia, sendas de verdad, donde se ame ante todo el cumplimiento de las leyes establecidas. Vamos a entonar un himno, mis hermanos, es el himno número 440. Como yo no tengo un tiempo para calcular cuándo ya se ha colectado las ofrendas, mientras entonamos el himno, yo voy a invitar a nuestra hermana que pase por sus asientos y esté colectando las ofrendas mientras suena el himno. Si el himno termina y todavía se está colectando las ofrendas, entonces esta transmisión se va a detener unos segundos hasta que la hermana termine de colectar las ofrendas, y luego continuaremos con lo que es el tiempo de oración por iluminación. Entonces, para que podamos hacerlo de manera también participativa, aunque sea esta sección, yo quiero invitar a alguien voluntario que se anime y ore antes de continuar con el sermón. Antes de continuar con el sermón, pues vamos a poner en pausa esta grabación, la ponemos en pausa y alguien se anima, ora al Señor. Eso es después de la colecta de las ofrendas, otra oración pidiendo la iluminación del Espíritu Santo por el sermón que yo he de exponer en estos minutos más adelante. Mientras tanto, también vaya buscando en su Biblia Marcos, capítulo 12, verso 13 al 17. Marcos 12, 13 al 17.
creaste y todo fue hecho. Eres dueño del universo y que podría ahora ofrecerte. Solo mi vida ya te pertenece, pues tu soplo me dio el aliento y me sustenta cada momento, que es la ofrenda que pueda yo darte. Si tú por mí la vida entregaste, recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti te doy. De mis bienes solo una parte tú me pides para entregarte, y de mi tiempo quiero ofrendarte para servirte, pues tú me amaste. Tú me quieres aún bendecir, pero yo debo dar más de mí. Busca primero tu reino, Señor, y entregar todo lo que soy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti yo te doy. Recibe la gratitud que expresa mi corazón. De lo que recibo de ti te doy. Muy bien, entonces llegamos aquí a lo que es el tiempo de ser expuestos a la palabra del Señor. Como ustedes han visto, hoy nosotros vamos a estar hablando bajo el tema: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versos 13 al 17. Nos dice así la palabra del Señor. Pero enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Cuando ellos llegaron, le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Pagaremos o no pagaremos? Pero él, dándose cuenta de su hipocresía, les preguntó: ¿por qué me están poniendo a prueba? Traigan un denario para verlo. Se lo trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? De César, le contestaron. Entonces Jesús les dijo: den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Oremos al Señor. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos las gracias porque una vez más tú nos das este privilegio de nosotros acercarnos a ti para ser expuestos a tu palabra.
Te suplicamos, Señor, que tú tengas a bien bendecirnos, de tal forma que no seamos oidores olvidadizos de ella, sino hacedores de tu palabra. Suplicamos que a través de la exposición de tu palabra, tú puedas transformar los corazones de todos aquellos que le escuchen, que tú puedas hacer ese cambio de mente, de corazón, de alma, para que así puedan glorificarte, para que así puedan vivir la vida diferente a como la vive el mundo, para que así puedan ser hijos de gloria, hijos responsables, hijos que tengan en alto testimonio lo que es vivir conforme a tu palabra, Señor. Perdona, Padre, nuestros pecados, nuestras metidas de patas, Señor. Perdona nuestro deseo de no hacer las cosas como tú mandas y buscar excusa para sentirnos relativamente bien. Perdónanos por esto, Señor. Te suplicamos, Padre, que como Padre amoroso que tú eres, tú tengas piedad de nosotros y permitas, Señor, que tu palabra haga la obra en nuestros corazones. Esto yo te lo suplico, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mis hermanos, aquí nosotros comenzamos a ver cómo los enemigos de Jesús cambian rápidamente de estrategia para buscar algo en lo que puedan hacer caer a Jesús. De manera muy astuta, nosotros vemos cómo ellos buscan algo con que desacreditar al Señor, algo con que acusarle, y entonces para de esta forma pues poder llevarle a la muerte. Aquí en nuestra lectura nosotros observamos una vez más que nos dice Marcos que se forma una perversa coalición, si se pudiera decir así, entre los santurrones, que eran los fariseos, y por el otro lado los mundanos, que eran los herodianos, los seguidores del rey Herodes. Y se unen para buscar acabar con Jesús, tal como nosotros hemos visto que se ha dado en otras ocasiones. Cuando estuvimos allí al inicio de esta serie, en Marcos 3, vimos esto. Y estas personas, acá en nuestra historia de hoy, nos damos cuenta que ellos no quedaron muy contentos con la enseñanza que vimos el domingo pasado, esa enseñanza del Señor Jesús que los identificaba a ellos como labradores malvados que pronto serían destruidos por el mismo Dios. Así que ellos no se quedan tranquilos y en el mismo día y en el mismo lugar entonces envían una comisión, y nos dice aquí la palabra, para sorprender a Jesús en alguna palabra. Y así entonces vemos cómo se va narrando esta historia y cómo ellos se van a encontrar con una respuesta que los va a dejar por completo desarmados, que los va a dejar con sus planes deshechos, porque no alcanzarían su cometido en ese momento, a pesar de la astucia de la pregunta capciosa que ellos le formularon a Jesús. En la respuesta del Señor nosotros meditaremos en esta oportunidad, y quiera Dios hacernos entender lo que nos enseña el Señor Jesús cuando dice: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que vamos a entrar en materia, mis hermanos, y les invito por favor a que usted no cierre su Biblia. Usted tiene que estar allí, y lo ideal es que usted también pueda tener algo con que anotar, algunos puntos que le llamen la atención de lo que usted está escuchando, para que así pueda más adelante volver a ello.
Aunque es obvio que esta enseñanza que nosotros vemos aquí, aunque es obvio que quien da la respuesta a esta pregunta es el verdadero y perfecto maestro a quien usted y yo somos llamados a servir, nosotros vemos que para estos seguidores Jesús no era este maestro por excelencia, este maestro divino. Él era para los herodianos y para los fariseos, era un impostor. Pero a pesar de ello, nosotros vemos cómo estos falsos profetas, falsos judíos, se acercan al maestro con adulación al Señor para tratar de esconder sus verdaderas intenciones. Pero a pesar de ello, dicen los fariseos y los herodianos, dicen algo de verdad respecto al Señor. ¿Y qué es lo que ellos dicen respecto al Señor? Pues que Él era un divino maestro. Ahí sí hablaron verdad, a pesar de que utilizaron ese término para adular o para engañar o para que quizás Jesús se la creyera, como diría alguien, y cayera en la trampa. Pero ellos dicen una verdad, Él es el divino maestro. Y por esa razón este es el primer punto en este día de este sermón. Enseña el divino maestro. Ese divino maestro que es veraz, que es justo. Nosotros sabemos, mis hermanos, que nadie podía acusar al Señor de mentiroso. Nadie podía acusar al Señor de ser engañador, de ser estafador. Al contrario, Él es, como nos dice la palabra, el camino, la verdad y la vida. Él es el único verdadero, también como nos enseñan las Escrituras. Él es, como nos dice Romanos 3:4, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Jesús, mis hermanos, no pretendía congraciarse con nadie, como si necesitase buscar el favor de alguien para lograr sus objetivos, como suele hacer el hombre en todos los tiempos, ahora, en el pasado y en el futuro. Jesús mismo declara que Él no buscaba su propia gloria, sino la gloria del Padre. Y por eso era el Padre el que buscaba la gloria de Jesús, como nosotros leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 50, y Evangelio según San Juan también, capítulo 5, verso 41. Es triste, mis hermanos, ver aún dentro de la iglesia a personas que buscan congraciarse con otros, adulándolos para conseguir astutamente lo que quieren, y en realidad no están reconociendo los dones o cualidades de las personas a las que aparentan estimar, a las que desechan una vez ellos cumplen sus objetivos, o si se interponen en el cumplimiento de sus deseos perversos, lo echan a un lado. Yo creo que quizás algunos de nosotros nos hemos tropezado con personas con estas características que vemos en estas personas que buscaban adular al Jesús, al Maestro. Pero, mis hermanos, Cristo, como nuestro divino Maestro, hacia nosotros, Él no necesita adularnos, Él no necesita dorarnos la pastilla para que sepa mejor, porque Él es el Maestro divino, que es veraz, que es justo, que nos dice a nosotros lo que es correcto, lo que es agradable a Dios, lo que es verdadero, para que meditemos en ello y lo pongamos por obra. Así es que obra el divino Maestro, mis hermanos. Y en esto también debemos de pensar, como nos dice también el apóstol Pablo en Filipenses 4:8, que nos habla acerca de pensar, de meditar en todo lo que es
justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo honorable, que si hay alguna virtud o algo que merezca elogio, que en eso meditemos. Nosotros podemos ver aquí, mis hermanos, que la perversa coalición que busca tentar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo no pensaba en lo que era realmente verdadero y justo, sino en sus propósitos malvados, en sus deseos crueles y egoístas, en sacar del camino a uno que estaba siendo acogido por el pueblo en masa, lo que según ellos, según los fariseos y los herodianos, representaba un peligro de su estatus y de ese reconocimiento que ellos se habían logrado en la sociedad, ese estatus que habían logrado en la sociedad. Y por esa razón entonces tenían que tramar algo para sacar al maestro del camino, tenían que buscar la forma de sacarlo del camino. Ahora, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, nosotros como creyentes, y tomando como referencia ese pasaje bíblico de Filipenses 4:8, ¿estamos nosotros pensando en lo que es justo y verdadero? ¿Nosotros seguimos ese llamado que nos hace el Señor en Filipenses 4:8? Y si no es así, ¿a dónde nosotros podemos pensar que nos llevarán nuestras consideraciones perversas? ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos para la palabra del Señor? Mis hermanos, la invitación primaria que nosotros podemos recibir delante de toda prédica es que si nosotros somos cristianos, nacidos de nuevo, y si aún no lo hemos, en ambos casos, oiga bien, si somos cristianos o si no lo somos, en ambos casos tenemos que correr a Cristo. Tenemos que meditar en aquello que el Divino Maestro enseña, que es verdadero, que es justo. Pensar en las cosas de Dios. Esa es la invitación que nosotros tenemos. Miremos a Cristo, el único que enseña el camino de Dios con verdad. Es totalmente falsa la idea que pulula en el mundo y que lamentablemente hay algunos cristianos inmaduros que se la creen, de que todos los caminos conducen a Dios. Cristo ya nos lo ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay camino hacia Dios. Es también lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ni el pastor, ni los ancianos de la iglesia, ni los santos, que algunos llaman en sus oraciones, ustedes saben, me refiero a los católicos romanos, ni nadie aparte de Cristo le puede enseñar con verdad del único camino que le conduce a Dios. Usted necesita acudir a Cristo. Ahora, usted necesita acudir a Cristo bajo los términos de Cristo, no bajo los términos que usted quiera acudir a Él. Así no vale. Cristo mismo es el único que nos puede enseñar y hacer entender su voluntad. Él nos promete a nosotros en el Salmo 32:8. Oiga cómo dice este Salmo. Salmo 32:8. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. ¿Cree usted esa promesa? Si su respuesta es afirmativa, entonces usted puede regocijarse en el Dios de su salvación, que le enseña correctamente el camino por el cual usted debe de andar. Yo como pastor no puedo hacer más que declarar lo que Dios dice en su palabra: enseñar, reprender, corregir, aunque esto en ocasiones no agrada a algunas personas que persisten en andar en sus pecados. Pero también es mi deber, procurando por la gracia de Dios en mi vida, adornar la doctrina que proclamo
con un testimonio de vida coherente con esa palabra. Es decir, yo debo de dar testimonio público de lo que yo predico. Y si usted ve en mí alguna falta o falla, y es bueno hacer un paréntesis, no piense que lo voy a hacer perfecto, porque no hay hombre perfecto en esta tierra, voy a meter mucho la pata. Pero por el estándar que maneja la sociedad, yo debo de estar por encima, como pastor, como líder, pero también todo cristiano debe de estar por el estándar de la sociedad. Si usted vive conforme al estándar de la sociedad, pues usted está mal. Y si yo tratara de hacerlo, vivir conforme al estándar de la sociedad, estoy mal. El estándar que yo debo de vivir está por encima, muy por encima de la sociedad. Y así debe de verlo el mundo. Y así lo ve el mundo. Por esa razón, cuando un cristiano no anda de manera correcta, la gente tiene la tendencia a señalar. Míralo ahí, de que cristiano. ¿Por qué? Porque ellos internamente saben, a pesar de que no los reconocen, de que están en la verdad los cristianos. Que los cristianos se esfuerzan en vivir acorde a la palabra de Dios. Aunque ellos nunca lo van a reconocer con sus labios. Porque el hecho de reconocerlo les llevaría a que ellos mismos se autoinculparan de que están perdidos. Y eso ellos no lo quieren decir, ni lo quieren reconocer. Mis hermanos, es solo Cristo como divino maestro, por su espíritu y por su palabra, quien nos enseña correctamente el camino hacia Dios. Así que, mis hermanos, no miremos a un pastor o un servidor en la iglesia como aquella persona que tiene la clave del éxito, como el que te puede bendecir. Mire a Cristo solamente. Mire a Cristo solamente, quien conoce las intenciones del corazón. A Dios nadie lo puede engañar. Entre nosotros podemos aparentar y proyectar una imagen distinta de lo que somos en realidad, pero a Dios no le podemos aparentar una imagen distinta de lo que somos en realidad. Nos dice aquí, mis hermanos, el relato de Marcos, que los fariseos y los herodianos adularon al Señor antes de irse con la pregunta directa sobre la legitimidad de pagar o no el tributo al emperador, el impuesto al César. Y tal vez buscando a través de esa pregunta desarmar al Señor o tomarlo desprevenido, ¿verdad? Como ocurre entre los seres humanos. Tomarlo desprevenido de sus verdaderas intenciones, cuando otros ya habían abiertamente cuestionado la autoridad de Jesús para hacer y enseñar lo que hizo y decía en el templo, que vimos en los últimos 2 domingos. Mis hermanos, hay gente definitivamente muy astuta, disfraza sus intenciones con buenas palabras. Algunos llegan a ser tan salameros, empalagosos y aduladores que repelen. Pero otros son más sagaces y hacen lo mismo de manera más suave, más diplomática, aparentando gran bondad, pero no son sino labradores malvados, siervos malos, como nos dice Pablo en Romanos 16, 18. Nos dice así: los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 18. Pero a Cristo nadie lo puede engañar, y Él ve y conoce todas las cosas, aun las intenciones más profundas del corazón. Dice el verso 15 de Marcos 12, por favor, si ha cerrado su Biblia, ábrala, por favor. Marcos 12, 15, que el Señor se percató de la hipocresía de los fariseos y herodianos que formularon la pregunta, esa pregunta que decía si era legítimo o no pagar el tributo al César. ¿Qué cree usted que percibe Cristo en tus intenciones? ¿Qué Él ve de lo que tú dices y de lo que hay en tu corazón? ¿Hay hipocresía?
hay verdad? Analiza eso. Considera eso. El Señor vio hipocresía y doblez en el corazón de estas personas que se acercaron a Él. Él conoció sus malas intenciones de tentarle y no de buscar aclarar una duda genuina sobre un asunto que afectaba al pueblo de Dios. Hermanos, seamos cuidadosos con engañar al Señor o tratar de engañar al Señor. Dios no puede ser burlado. A mí me pueden engañar. Y lamentablemente, algo que hasta cierto punto he aprendido a convivir con ello, es que yo me encuentro con personas durante todo el tiempo que he tenido sirviendo al Señor, que delante de mí aparentan una cosa y detrás hacen otra. Pero lo hacen como si yo fuera Dios, como si yo fuera quien fuera a recompensar sus buenas acciones, cuando es o debería de ser de todos sabido que el único que puede recompensar nuestra vida, el único a quien nosotros vamos a dar cuenta es a Dios. Usted no me va a dar cuenta a mí nunca. Claro está, yo como pastor debo de enseñar la verdad, y cuando usted se hace miembro de la iglesia es mi responsabilidad reclamarle cuando algo no está andando bien. Ese es mi deber, porque Dios me llamó a ello y yo también le voy a dar cuenta a Dios para lo que Él me llamó. Pero a fin de cuentas, nosotros vamos a dar cuentas, valga la redundancia, a Dios. Y a Dios no se le engaña. A Dios no se le oculta nada. Todas las cosas están abiertas, leídas por el Señor. Entonces, cuidado con tratar de engañar al Señor, porque nos engañamos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Cuidado con tratar de engañar al pueblo de Dios. No sea que también se le identifique como un labrador malvado, al cual Dios mismo vendrá a destruir. Cuidado con desatender lo que enseña el Divino Maestro en su palabra. Cuidado con ello. La sabia respuesta del Señor Jesús al decir, aquí en Marcos 12, den al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, nos enseña respeto a las autoridades, a esas autoridades puestas por Dios mismo. Y esa es nuestra segunda reflexión en este día. Es muy probable, mis hermanos, que estas personas que formularon la pregunta al maestro presentaron la moneda que pidió el Señor para ilustrar su enseñanza, demostrándole con eso, al presentarle la moneda, que si usaban esa moneda debían sujetarse a las autoridades que les permitían disfrutar de los beneficios de usar esa moneda. Así entonces el Señor nos recuerda la necesidad de expresar respeto por las autoridades, honrándoles hasta donde les corresponde. La inscripción de la moneda del denario en aquella época era del emperador, que si bien nosotros sabemos por la historia que él se arrogaba más de lo que merecía, porque él se decía ser sumo pontífice, hijo del divino Augusto, esa persona, a pesar de tener esos errores, era la máxima autoridad a la cual la nación judía había sido puesta por la providencia de Dios como vasalla, como sierva del Imperio Romano. Muchas personas en la historia del imperio trataron de liberarse de ese yugo, pero sabemos que todos los esfuerzos para liberarse del Imperio Romano fueron infructuosos, hasta que en el año 70 después de Cristo, pues el Imperio Romano terminó destruyendo el templo donde se da esta historia y llevando en destierro una vez más
a los judíos por 19 siglos. Estuvieron desterrados hasta el año 1948, cuando la nación de Israel volvió a constituirse. ¿A causa de qué? De que no honraron al Señor. Nosotros sabemos aquí, mis hermanos, que Jesús no se identifica como un revolucionario. Jesús no vino para decir, vamos a acabar con las clases sociales, vamos a acabar con la opresión del imperialismo romano, como quizás hubieran dicho algunos socialistas latinoamericanos, seguidores de la teología de la liberación, que tuvo cierta influencia en algunos movimientos comunistas en el siglo XX. El principio que nos da el Señor Jesús es respeto a la autoridad como aquellos que Dios ha puesto para dirigir, para gobernar y para cuidar. Eso es lo que nos enseña Romanos 13, 1 al 7. Eso es lo que nos enseña. Hay que honrar a las autoridades como corresponde, dirigiéndose a ellas respetuosamente y orando por ellas, porque eso es agradable a Dios. Eso también nos enseña a nosotros, primera de Timoteo 2, 2 al 3. El respeto a las autoridades se manifiesta también pagando los impuestos debidos. Y en esto sí que fallamos. Nos excusamos diciendo que son injustos, que nos oprimen y que simplemente se los roban. Pero pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer veeduría del uso de los impuestos que pagamos de acuerdo a los proyectos y a los que son destinados y ejerciendo respetuosamente nuestros derechos ciudadanos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso, a reclamar y a decir, mire, yo estoy viendo que esto no está bien, y que se le invite a usted a participar de una comisión para vigilar que las cosas funcionen? Otra pregunta, ¿quién eligió a esos gobernantes malos que nos tienen oprimidos? Nosotros mismos. Usted dirá, no, pero que yo nunca voté por eso. Al tú no votar, dejaste que otro eligiera por ti. Eso es la verdad, la triste realidad. Y más en este día que nosotros estamos celebrando elecciones municipales. Todo esto, mis hermanos, forma parte de la providencia de Dios para enseñarnos a someternos a Él, a respetar la autoridad, aunque a veces tengamos los gobernantes malos que nos merecemos. Lamentablemente es así. Para que reconozcamos entonces a nuestro soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo cierto, mis hermanos, es que hay que pagar impuestos. Si nosotros nos beneficiamos hasta cierto punto del dinero del imperio, del gobierno y de las comodidades que por medio de él podemos obtener, no dudemos de nuestra obligación de pagar los impuestos debidos al gobierno bajo el cual nosotros somos llamados a estar sujetos. Entonces, por esa razón se manda entonces dar respeto a las autoridades pagando los impuestos, pero también observando la debida sujeción. El mismo texto de Romanos 13 nos habla de esto mismo. Ahora bien, César en realidad no era el sumo pontífice y como tal nunca podría ser reconocido por creyente alguno como el sumo pontífice. Cuando hablamos de sumo pontífice estamos hablando del sumo sacerdote. Ese era el título que se arrogaba el César en aquel entonces. El César en ese contexto histórico solamente debía de ser reconocido, debía de ser obedecido por parte de los creyentes como una autoridad puesta por Dios y sujeta a Dios, aunque manifestara con sus hechos lo contrario. Y en este sentido, hay un principio que en todo nivel de autoridad, en toda relación en la que nos encontremos, debemos observar. Y este principio se declara en Hechos
5:29. Preste atención a ese pasaje bíblico porque hay algunos cristianos que se le olvida ese pasaje bíblico. Se van del otro lado donde Jesús dice, den al César lo que es de César, hay que someterse. Romanos 13, hay que hacerlo. Que yo estoy de acuerdo porque lo acabo de decir. No sé si usted lo oyó o se estaba durmiendo. Ojalá que no. Lo acabo de decir, que hay que someterse por esos dos pasajes bíblicos. Pero yo debo de someterme a las autoridades hasta tanto esas autoridades no me obliguen a mí a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Y mire lo que dice Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Por eso, mis hermanos, por eso que vemos allí, nosotros no podemos, por motivo de conciencia sujeta a la palabra de Dios, aprobar, promover o sujetarnos a leyes que van contra la expresa voluntad revelada por Dios y manifiesta en su palabra, la Biblia. Por eso, nosotros no podemos elegir descuidadamente a nuestros gobernantes, ni participar en movimientos políticos que parten de la premisa de la no existencia de Dios, porque partiendo de eso nos estamos indirectamente, un partido que niegue la existencia de Dios y nosotros lo apoyamos, estamos indirectamente rebelándonos contra lo que Dios dice, contra lo que Dios enseña. Esto tampoco quiere decir que entonces nos vamos en desobediencia a las autoridades porque no se identifican como creyentes, sino que en aquellos aspectos que pretendan llevarnos a actuar en contra de lo que expresamente Dios manda en su palabra, en esos casos no podemos obedecer al hombre y caer en desobediencia a Dios. No podemos hacerlo. Si, por ejemplo, un cristiano es médico, no puede practicar el aborto. Por ejemplo, aunque la ley, aquí no todavía, pero en otros países, aunque la ley diga que hay que hacerlo. Otro ejemplo, y ya este como que nos aplica más cercanamente a nosotros porque tenemos algunos maestros. Si usted es maestro, usted no puede enseñarle a sus alumnos ideología de género, aunque el gobierno le obligue a ello. El derecho a disentir y el respeto por el otro no nos debe obligar a aceptar y reconocer como lícito algo que Dios dice claramente que no lo es. No podemos obligar a nadie a que viva como Dios nos dice en su palabra, pero tampoco nadie nos puede obligar a nosotros a vivir en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Aprendamos eso. Entendamos eso. Pero el Señor Jesús también dice, den a Dios lo que es de Dios. Y esto es una entrega total a Dios. Y esa es nuestra tercera enseñanza en este día. No solo hay que respetar a la autoridad puesta por Dios, sino también a la autoridad suprema que es Dios mismo. ¿Y cómo lo hacemos? Honrándole como al único Dios verdadero. César no era el sumo pontífice o sumo sacerdote, aunque se atribuyera ese título. Tampoco lo es el Papa de Roma, que se hace llamar con ese mismo título.
La palabra de Dios nos dice que el sumo sacerdote, sumo pontífice de nuestras almas es Cristo Jesús. Hebreos 3:1. Muchos creyentes se negaron a reconocer a César como soberano Señor y Dios al negarse a quemarle incienso y prefirieron la muerte antes que declarar como Dios y Rey soberano al emperador de Roma. Esos creyentes del siglo I sabían lo que significaba dicho acto de adoración, que ese acto estaba dedicado única y exclusivamente a Dios y no se le podía dar al César. La honra suprema, la devoción plena, el reconocimiento de su magnificencia, de su grandeza, la entrega total a la majestad, solamente están reservados exclusivamente a Dios, a Jehová Dios. Y Él nos demanda esto, como nosotros podemos ver en todas las Escrituras, en el libro de los Salmos, Romanos. Ahora la pregunta que usted tiene que hacerse y que usted debe responderse de manera sincera, teniendo pendiente que usted no engaña a Dios. Usted puede engañar a alguien, pero no a Dios. Esa pregunta usted debe de hacérsela para adentro y respondérsela es: ¿ante qué o quién rindes tu vida? ¿Ante qué o quién rindes tu vida? Si usted no rinde su vida a Cristo, conforme a lo que Dios habla en su palabra, usted está en rebeldía e idolatría en contra de Dios. Y no está dando a Dios lo que Él demanda. ¿Qué es lo que Dios demanda? Entrega total, sirviéndole al Señor como soberano Señor. Los creyentes se negaron a decir César es Señor, porque ellos entendieron que solo Cristo era su soberano Señor, aquel ante quien doblaban su rodilla, aquel a quien debían todo y entregaban toda su vida a su servicio, aquel ante quien no podía reservarse absolutamente nada. Dios es dueño de todo y de todos, y no hay nada que nos podamos reservar para nosotros si no fuera, como si no fuera de Dios. Hermanos, el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Hay alguien que esté fuera de este mundo? ¿Hay alguien que esté fuera del universo? No, pues usted también. Si está en el universo, si está en el mundo, usted le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Dios es el Rey de la gloria. Medita en ello, decía el salmista. Dios es el único soberano Señor de nuestras vidas, el que dice y se hace, el que manda, y todos deben de sujetarse en obediencia a Él. Y aunque hoy nosotros no vemos que todos se sometan a Él, vendrá el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Eso nos dice Romanos 14:11. Romanos 14:11. Pregunta para usted: ¿con cuánta abnegación, dedicación, amor sirve usted al Señor? ¿O usted espera que Dios le retribuya algo como si Dios le debiera algo a usted? ¿Eso es lo que usted piensa? ¿Acaso usted no ha entendido lo que significa que Dios es su dueño, que Dios es su Señor? ¿Usted no entiende eso? A Dios, lo que es de Dios, nos lleva a una entrega total, confiando por completo en Él para nuestra salvación. Eso es lo que quiere decir este llamado de Jesús en este pasaje bíblico de Marcos. El Imperio Romano brindaba seguridad a sus ciudadanos, brindaba buenos caminos, obras de infraestructura que beneficiaban la economía, pero asimismo exigían tributos y obediencia sin reservas.
Pero el Imperio Romano, mis hermanos, si usted conoce la historia, sabe que el Imperio Romano con el tiempo desapareció. Pero lo que yo les puedo asegurar a ustedes es que Dios ha sido refugio de su pueblo de generación en generación hasta el día de hoy, como nos dice el Salmo 91. El pueblo de Dios ha visto que solo puede confiar en el Señor para su eterna salvación. Y esa eterna salvación la podemos comenzar a disfrutar aquí en la tierra y ahora por medio de la fe en Cristo Jesús. Claro está, se consumará cuando Él venga a juzgar a los vivos y a los muertos. Cuando Él venga a dar recompensa a sus siervos que le sirvieron con fidelidad, que creyeron sus promesas y esperaron en ellas. Claro que sí, allá se va a consumar, pero ahora podemos comenzar a disfrutarlo tenuamente, pero sí podemos comenzar a disfrutarlo. Solo Dios nos puede hacer perseverar y servirle como es debido, en dar a Dios la honra debida a su nombre, en entender el camino que debemos andar. Él nos ha otorgado los medios necesarios para llevarnos a ello. No podemos confiar en la elocuencia de los maestros que podamos llegar a tener, sino en el tierno amor de nuestro Padre Celestial que nos asegura su salvación en Cristo. Quien pagó en nuestro lugar la culpa de todos nuestros pecados. Y es por esa razón que podemos confiar en Él, descansar en Él, esperar en Él, estar seguros en Él. Dejemos de prestarles oído a las voces agoreras que utiliza Satanás para desviarnos de este camino. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra autoridad suprema es Dios y en consecuencia, mis hermanos, nosotros debemos de respetar y sujetarnos a las autoridades puestas por Dios, rindiendo siempre toda nuestra vida ante la grandeza y majestad de nuestro Dios. ¿Lo estamos haciendo tal como Dios manda? ¿O estamos actuando en rebelión en contra de Dios? Tenga pendiente que a Dios no se le puede engañar. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita realmente vivir rendidos por completo a Él y a su buena y agradable voluntad. Oremos al Señor, clamemos a Dios. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, al escuchar tu palabra que nos invita a dar a los hombres lo que es de los hombres, pero a ti lo que es tuyo, y por ende todo es tuyo, Señor. Queremos suplicarte, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tú tengas paciencia con nosotros, pero que tu palabra sea eficaz cuando es predicada en nuestros corazones, Señor. Que no seamos veletas sin rumbo, personas inmaduras, dejadas llevar por caprichos, con un alto conocimiento de tu palabra, o quizás ningún conocimiento de tu palabra, pero actuando con grandes hoyos en nuestro caminar como cristiano. Padre, obra en nuestras vidas, Señor. Cambia nuestros corazones. Transfórmanos, Señor, para que podamos dar honra y gloria a tu nombre. Para que podamos darte a ti lo que es tuyo, Señor. Dejar de lado las excusas, las nimiedades
para no cumplir con tus mandatos, Señor. Padre, quebranta toda altivez de espíritu, todo orgullo, toda inmadurez, todo emocionalismo que nos arrastre a hacer las cosas alejadas de tu perfecta voluntad revelada en la palabra. Estamos en tus manos, Señor. Danos esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento para que podamos encaminarnos por esas sendas de verdad que el mundo no conoce, Señor. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a entonar el himno número 30. Solo a ti, Señor y Dios. Himno número 30. Solo a ti, Señor y Dios. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos. Por su muerte en la cruz revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama en amor angelical nos inflama. Disfrutamos tu favor solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente. Solo Él nos libertó de la muerte, Solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno. Y por eso con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Al llegar a la parte final de este servicio, de este culto dominical, yo quiero invitarles a que consideremos este pasaje bíblico que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58, que nos dice de la siguiente forma: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano.
Que la gracia del Señor esté con nosotros y nos lleve entonces durante toda esta semana a saber que el Señor nos manda que estemos dispuestos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Pero ante todo, primero Dios y luego lo demás. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y será hasta el próximo domingo, si Dios quiere.